Ok, bienvenidos, Dios les bendiga nuevamente. Disculpen, tuvimos una falla técnica que no estaba conectado el internet y cuando no se conecta la calidad no se ve tan buena, pero quisiera otra vez comenzar nuevamente orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios una vez más. Bendito Padre, pedimos que tú abras nuestra palabra, tu palabra, para darnos claridad, Señor, en este tema que es importante para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy quiero continuar el tema del calvinismo. Quiero responder una pregunta de un texto bíblico muy importante. Este es un texto que ha sido sostenido por la posición calvinista y que lo han utilizado para nuestros hermanos en Cristo, pensando que enseña que el ser humano no tiene ninguna voluntad alguna para poder ser salvo, que solamente es salvo aquella persona que Dios escogió para salvación y el resto de la humanidad no tiene ninguna posibilidad jamás de ser salvos. Juan capítulo 1, verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este pasaje ha sido utilizado en el Evangelio de Juan para decir por los hermanos calvinistas que está diciendo que la voluntad del ser humano es inexistente, no existe en la salvación, para poder nosotros creer por medio de la fe. Entonces, es muy importante que veamos el contexto de este pasaje. Lo que el calvinismo dice de Juan 1.3 es que en pocas palabras está diciendo: nadie puede nacer de Dios o ser salvo de sus pecados, ser perdonado, venir a la salvación en Jesucristo, llegar a ser un hijo de Dios o una hija de Dios, a menos que Dios lo escoja y lo regenere primero. El problema, uno de los problemas entre muchos que veo con esta posición es que pone la carreta delante del caballo. Porque en Efesios 1.13 nos dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida cuando nosotros creemos el Evangelio de nuestra salvación que nos fue anunciado. Pero el calvinismo hace una obra del Espíritu, donde el Espíritu regenera. Prácticamente el Espíritu Santo te salva antes de tú haber creído en términos prácticos. Y esto no sucede así. Y este pasaje de Juan 1.13 es un pasaje que han usado algunos siervos de Dios, como Paul Washer, entre otros, que realmente no está diciendo lo que se les ha enseñado que dice. Y lo vamos a ver con una absoluta claridad en este día, no te despegues. Este pasaje no está diciendo que al ser salvos, la voluntad del ser humano no existió para poder creer por la fe. Y quiero aclarar algo. Muchas veces nuestros hermanos en Cristo calvinistas acusan a los hermanos que no somos calvinistas de que lo que queremos preservar es el libre albedrío, como si nosotros quisiéramos tener parte en nuestra salvación. Esto en lo absoluto es así. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que nosotros no podemos ser salvos, que nadie se puede jactar por sí mismo de salvarse a sí mismo. La salvación fue provista totalmente por Jesucristo, por su muerte en la cruz. Él dijo: consumado es. Y solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos, y por la obra que Él hizo en el Calvario por nosotros. El propósito, cuando nosotros nos oponemos a esta interpretación calvinista, no es que queremos engrandecernos o tener parte en nuestra salvación o engrandecer al ser humano y hacer más pequeño a Dios. En lo absoluto, lo que queremos, nuestro corazón, es ser fieles a la Escritura, sencillamente creerle a Dios lo que Él ha revelado de sí mismo en la palabra de Dios, donde numerosas veces nos dice que la salvación es por la fe de aquellos que creen, y la fe no es una obra que el hombre actúa para ganar su salvación, sino es una respuesta a una salvación totalmente conseguida por Cristo. Y lo que queremos también es preservar el carácter justo de Dios, un Dios que revela que Él desea la salvación de las personas, que Él es el Salvador, dice 1 Timoteo 4:10, de todos los hombres, mayormente de aquellos que creen. Este pasaje no está diciendo que la voluntad del ser humano es inexistente. El propósito de este evangelio de Juan 20, del evangelio de Juan, en Juan 20:31 dice que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. O sea, este fue un evangelio que fue escrito para persuadir a los hombres, para presentar las buenas noticias de que hay salvación en Jesucristo. Si tú estás escuchando este mensaje y no has sido salvo, no sabes si mueres, si irías a la presencia de Dios, la Biblia nos dice que Cristo es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
Él vino para salvarte, para reconciliarte con Dios. Y esto sucede a aquellos que creen. Fue hecho este libro para persuadir a los hombres a creer. El Evangelio de Juan 98 veces menciona la necesidad de creer y lo muestra como una respuesta clara del ser humano al ofrecimiento de Dios. La fe no se muestra como algo que Dios pone en nosotros, sino que Dios facilita en nosotros para que podamos creer, pero no es algo que Él nos pone, sino algo que Él espera que nosotros respondamos. Tengo un video aquí en nuestro canal sobre si la fe es un regalo de Dios, puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube, suscríbete e invita a otros a suscribirte. Juan escribe para persuadirles a creer, y hay algunos lectores, evidentemente, del Evangelio de Juan, que no conocían a Jesús como el Mesías. Por eso es que el Evangelio de Juan 7 veces menciona los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estas señales, Jesús dice, yo soy la luz del mundo y devuelve la vista a un ciego. Y Jesús decía en Juan 14 que creyeran, aunque sea por las obras que él hacía. O sea, este es un evangelio que se hizo para que la gente creyera. Entonces no podemos tomar Juan 1.13 y decir que Juan 1.13 está hablando de que es inexistente la posibilidad de creer porque precisamente el evangelio está hecho para que la gente crea a través de la voluntad humana respondiendo a la obra totalmente de Dios. Vamos a ver el contexto de Juan 1.13 y es este. Dice en Juan 1.10.11, 2 versículos antes, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando que y el versículo anterior dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no dice que alumbra solo a los elegidos, sino que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo, porque era Dios que se encarnaba y venía a salvarnos. En el mundo estaba cuando nació de María, y este mundo por él fue hecho. Qué tremenda, qué profunda y preciosa verdad de Dios. Pero dice el verso 10, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino. Cuando habla de lo suyo, es una referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo que Dios había elegido para dar a conocer su gloria a las naciones y para rescatarles por medio de este Mesías que daría su vida por el pueblo. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Juan aclara que Jesús vino al pueblo de Israel, pero su pueblo no le recibió. Anás y Caifás fueron partícipes y mandaron a Jesucristo a la muerte, lo llevaron ante Pilato. Y sin embargo, la oportunidad, aunque los suyos no le recibieron, está abierta a todos los que le recibieron. Porque a todos los que le reciben, a los que creen, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 es el pasaje anterior a nuestro versículo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, este texto de Juan 1.13 no puede estar hablando de que la voluntad humana es inexistente, porque el versículo anterior acaba de decir que es a través de responder en fe a la obra de Dios, a la salvación que es 100% de Dios, es que el hombre puede recibir este regalo de salvación que Dios ha hecho. Aquellos que le reciben o creen en Jesús llegan a ser hijos de Dios. Ahora Juan va a aclarar en el verso 13 a qué se refiere cuando dice que son hijos de Dios. A eso se refiere nuestro texto. Está aclarando en qué sentido son hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad dicen, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no son un hijo de un nacimiento físico, sino de Dios. Y vamos a ver que ser hijo de Dios, lo que Juan está aclarando, no significa que Dios tuvo relaciones sexuales con una diosa, como en la mitología grecorromana, y que nosotros fuéramos semidioses, porque recuerda que Juan está siendo escrito alrededor del año 90, en medio de un mundo permeado por la cultura grecorromana, donde se escuchaban las historias de Hércules y las historias de la mitología griega, donde era común saber que ciertos semidioses o dioses eran hijos de Zeus, por ejemplo, y dice, estos no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son sus hijos en el sentido que Dios los rescata de sus pecados y se vuelve su padre, como Dios decía
en el Antiguo Testamento, en Jeremías 3:19, dice, me llamarán Padre mío y no se apartarán de mí. Cuando venimos a Cristo, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, y el Evangelio se presenta a nosotros, Dios obra en nuestro corazón, Dios siempre está llamando a las personas a venir a Él. Y cuando nosotros respondemos a esa invitación de Dios y somos salvos, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es puesto en nuestro corazón, podemos llamarle a Dios Padre. Por eso Jesús decía que le podíamos llamar Abba Padre, y el libro de Romanos dice que podemos clamar ahora que tenemos al Espíritu Santo, decirle papito. Es esa cercanía con Dios. El Salmo 103:13 dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le aman, de los que le temen y le respetan. Entonces, en ese sentido, llegamos a ser hijos de Dios, una relación cercana con Él, nacemos espiritualmente de Dios. Tanto el cristiano calvinista, nuestros hermanos en Cristo calvinistas, como nosotros que no somos calvinistas, creemos que esta es una referencia a que Dios es el que da vida espiritual. La salvación es de Dios. Nacemos espiritualmente de Dios por su obra en nosotros. Diferimos en cómo sucede ese proceso. Ahí está la diferencia, está el detalle, como dirían. El cristiano calvinista dice que fue porque Dios lo escogió y le regeneró. Significa regenerar es volver a hacer algo nuevo, volver a darle vida a algo, estábamos disfuncionales y nos hizo funcionales, pero el problema, y eso lo creemos que recibimos el lavamiento de la regeneración, como dice Tito 3:5, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, decimos rotundo amén a eso. El problema es que el calvinista pone la regeneración o el que Dios cambió nuestro corazón antes siquiera de nosotros poder creer por la fe. La salvación no es por la regeneración, la salvación es por la fe. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación, no a todo aquel que Dios ha regenerado, sino a todo aquel, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree por la fe. Entonces el cristiano que no es calvinista, nosotros creemos que también es una obra de Dios en nuestro corazón, dándole a las personas la oportunidad de arrepentirse y de creer, pudiendo las personas rechazar su ofrecimiento, como en Hechos 7:51, que Esteban, antes de ser apedreado, les predique el evangelio, por cierto, al pueblo escogido, pero el escogido no era el que nacía de simiente de Israel, sino aquel que por la fe se rendía al Señor. Y le dice, duros de servicio, o sea, no se inclinan ante Dios, no se humillan ante Él. Dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces son engendrados de Dios, significa que son salvos por la obra de Dios. Y eso tanto nuestros hermanos calvinistas como los creyentes que no somos calvinistas, somos hermanos en Cristo, estas son posiciones secundarias. Ambos creemos que nacemos de Dios por una obra de Él, pero es a través de la fe, y la fe, hermanos, no es una obra. La fe no es una obra por la cual somos salvos. La fe es un requisito que Dios pide para salvarnos cuando Él se encuentra con nosotros. Ese es el puro mensaje bíblico. Ahora, vamos a ver que el debate está en la frase, y estos no son nacidos de carne ni de voluntad de varón. Y nuestros queridos hermanos calvinistas dirían, ya ves, pastor, ahí lo está. No puede nadie venir a Dios, porque todos están muertos en sus delitos y pecados. Nadie puede, sino Dios primero lo escoge y lo regenera. Y mira, ahí dice que no son nacidos de carne ni de voluntad de varón. Ahí está. Déjame decirte que este es uno de los textos que más me desilusiona de algunos hermanos en Cristo calvinistas, porque están fragantemente pasando por el contexto. Y lo voy a explicar. Para el calvinismo, esta es una clara referencia a que el ser humano no puede ni siquiera creer y responder, pues no puede nacer de la voluntad humana de Dios. Pero este pasaje no está hablando de eso, está hablando de en qué sentido son hijos de Dios. Vamos a verlo. Juan acaba de decir que sí existe, en el verso anterior, la voluntad de poder nacer de Dios, porque dijo, mas a todos los que le recibieron. Ahí está la voluntad. Dios no está anulando la posibilidad de nosotros responder a su obra, porque la salvación está disponible a los que le reciben, a los que dicen, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Yo creo que tú eres el Mesías que resucitaste. Yo creo que tú moriste por mis pecados.
Perdóname, Señor, quiero seguirte como mi Señor y Salvador. Dice que es a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces el hombre sí puede creer. 98 veces el Evangelio de Juan habla de creer. En el libro de Juan vemos una tensión entre los líderes religiosos judíos con el Señor Jesucristo, porque ellos se aferraban a las tradiciones de la ley y de la ley oral del pueblo de Israel, y eso no les permitía ver que Jesús era el Mesías que vino a salvarles, que vino a restaurarles. Y hay un pasaje en Deuteronomio 14:1 que dice, ustedes son hijos del Señor su Dios. O sea, los judíos como pueblo de Dios se consideraban hijos de Dios. Y en Juan 1:11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, los que eran sus hijos, por ser el pueblo elegido, por un linaje de sangre de Israel, de las tribus de Israel, no le recibieron. Y el verso dice, el 12 dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces lo que está diciendo, queridos hermanos, aquí está, y esto te lo digo si tú tienes esta convicción calvinista, yo entiendo que este no es el único texto en el que te basas, hay muchos más y voy a ir aclarándolos en su contexto uno por uno. Te puedes suscribir a nuestro canal Iglesia Vida, de Tu Iglesia Vida en YouTube, y puedes ver bajo el playlist de calvinismo, vas a encontrar que ya he hecho varios y voy a seguir haciéndolos. Comprendo que es un tema complejo, un tema que tiene base bíblica, que la Biblia nos llama elegidos a nosotros, porque la Biblia llama elegidos a aquellos que son el pueblo que sería salvo a través de Jesucristo, pero no se refería a que te elijo a ti sí, pero al otro no, y solo porque me place, porque yo quiero que tú seas salvo, pero el resto no tiene oportunidad alguna. Ese no es el contexto de la palabra elección en el Nuevo Testamento, y lo voy a ir explicando. Otro día haré un programa exclusivo de este concepto. Pero ser hijo de Dios no sucede por ser judíos, lo que está diciendo Juan, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y los que son hijos de Dios no son engendrados de carne, por sangre, ni voluntad de varón. O sea, no es por ser judío étnicamente, sino depende de a quienes le reciben y a quienes creen en su nombre. El verso 13 aclara, no son engendrados de sangre, no son ni de voluntad de carne, ni de voluntad de un ser humano, de un hombre. Estos hijos de Dios no lo son por ser los judíos del Israel étnico, es lo que está diciendo, o por tener sangre judía. No depende de que sus padres quisieron tener un bebé de voluntad de varón, que es que nació un bebé, ¿no? Sino que nacen de Dios a través de la fe. Y más adelante vemos en el Evangelio de Juan 8, 39 y 42, donde los judíos se oponían a Jesús y decían, nosotros somos hijos de Dios, en pocas palabras, porque decían, nuestro padre es Abraham, somos el pueblo especial de Dios. Pero en el verso 42 Jesús les decía, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. O sea, los judíos que confrontaban a Jesús se creían ser hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Por eso en Mateo también vemos esta confrontación en el capítulo 3, verso 8 al 9, y dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen, tenemos a Abraham por padre, porque aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Estaba utilizando una exageración, un hipérbole Jesús, diciendo de que Dios puede levantar hijos de donde Él le place, en el sentido de que no depende solo porque eres el Israel étnico de Dios que eres salvo. Y de hecho ese es el argumento de Romanos 9, un pasaje muy fuerte que considero una de las columnas más fuertes del calvinismo. En otra ocasión lo voy a explicar. Entonces, y estos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, es una clarísima referencia, escucha esto, escúchalo, a decir, estos no son hijos en el sentido de venir de la sangre judía, por eso dice no son hijos de sangre, o no son hijos que nacen de la voluntad. O sea, si el propósito de Dios en este texto fuera decir, la voluntad humana no existe en la salvación, no es porque el hombre quiera arrepentirse o responder a la obra de Dios y creer por la fe, no, son engendrados de Dios porque Dios les regenera el corazón primero. Si eso es lo que quisiera decir, aquí no tendría nada que ver el tema de decir que estos no son hijos que dice de sangre. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la voluntad humana? Está hablando de hijos étnicos, ese es el contexto clarísimo. Dice, estos no son hijos en el sentido de venir de la sangre judía, o no son hijos que nacen de la voluntad de tener relaciones sexuales, un papá y una mamá, por ejemplo, y una mujer quedar embarazada, sino son engendrados de Dios, son hijos en el sentido espiritual. Fíjate, hay una traducción muy bonita, muy práctica,
que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y el comité de traducción hizo un excelente trabajo porque nos traduce exactamente lo que Juan 1.3 está diciendo. Escúchalo. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico de sangre. Dice, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, porque dice voluntad de varón o de carne, la pasión, ¿no? Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso estamos de acuerdo. Cuando el Evangelio nos es presentado, el Espíritu Santo obra en el corazón, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y todo aquel que se vuelve a Dios, que responde a la oferta de Dios, al regalo de Dios y lo recibe por la fe, es salvo. Y Dios nos perdona, nos limpia, nos hace sus hijos, nacemos y nos volvemos hijos de Dios y esa es una obra de Dios. Eso estamos de acuerdo. El asunto es que esto no tiene nada que ver con decir que la voluntad humana no existe. La referencia a la voluntad de la carne, otra vez repito, no es una referencia a la voluntad en el libre albedrío de poder responder a lo que Dios ya hace y nos ofrece en Cristo, sino es una referencia a que no es de voluntad de carne al nacimiento físico, no es en ese sentido que somos hijos de Dios. No son hijos en la manera usual de la palabra en la que los hijos nacen en este mundo. En pocas palabras, eso está diciendo en un versículo, una aclaración cortita. Y es bien interesante que de hecho este texto dice lo contrario a la posición calvinista, que Jesús vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Vino para salvarlos, pero ellos no lo recibieron. Acuérdate el texto, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios quería salvarlos. Dios les dio oportunidades. Dice que apedreas a los profetas, matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. O sea, Dios mandaba pregoneros para llamarles al arrepentimiento. Y dice, ¿cuántas veces quise juntarte? Dios quería salvarles, pero dice, pero no quisiste. Mostrando que Dios nos hace responsables, que tenemos voluntad para aceptar su salvación o rechazarla. Pero este texto dice lo contrario. O sea que Él vino para salvarlos, pero no le recibieron. Pero qué hermoso lo que dice Juan 1.12. Sin embargo, a todos los que le recibieron, no dice a los escogidos, a todos los que le reciben, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, este es el contexto de Juan 1.13. Cuando dice no son engendrados de carne, ni de sangre de carne, ni de voluntad de varón, no está hablando de la voluntad humana, que si la voluntad humana no estuvo en poder responder con fe a Dios, sino que Dios te regeneró primero. Eso es agarrar unos lentes rosas calvinistas y leer toda la Biblia obsesionados con este concepto que al contrario, el Evangelio de Juan 98 veces nos habla de creer y que este libro se hizo para que crean y 7 señales de Jesús para que la gente crea. Y qué bonito que el contexto inmediato dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre. Si algo enfatiza es de que nosotros podemos recibirle, nosotros podemos creer, obviamente que Él obra en nosotros, que la salvación Él efectuó, pero Dios soberanamente decidió que fueran salvos aquellos que responden por la fe a la obra que Él hizo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que este mensaje te aclaró mucho, que sea de gran bendición, y si fue de bendición, por favor, compártelo. Sigamos adelante en Jesucristo, vienen cosas muy bonitas para la iglesia. Va a haber una conferencia matrimonial, el matrimonio y los hijos, que va a estar disponible en tuiglesiavida.com. Si conoces personas que quieran fortalecer su matrimonio, sobre todo en estos tiempos de pandemia, por favor, invítalos. Va a estar en tuiglesiavida.com. Y también esto va a estar disponible a partir del 13 de febrero. Y otra cosa también importante es que mi esposa Paola va a comenzar los estudios bíblicos de integración, que están bellísimos, no te los pierdas. Van a comenzar el primer jueves de marzo. Si deseas inscribirte, te súper animo que te inscribas. Son unos estudios bellísimos que te dan los cimientos de la vida cristiana, el ADN de lo que creemos en la iglesia basados en la palabra de Dios para ser discípulos de Jesús y crecer en la fe. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos pronto nuevamente. Hasta luego.